raíz de los que cumplimos 20 años como Adapsys, pensamos que es una buena idea tener estos videos para conversar un poco de qué es lo que hacemos. Entonces, claro, cuando tú vas a un cliente nuevo, ¿cómo explicas capacidad adaptativa? La capacidad adaptativa la explico en simple, como una musculatura que tienen las organizaciones para poder enfrentar los cambios que están pasando afuera, ¿no? Es una manera de poder estar captando rápidamente qué es lo que ocurre afuera y poder reaccionar de una forma particular para poder seguir y dar respuesta a esos cambios. Eso es en simple la capacidad adaptativa. Y es impresionante cómo hoy en día el entorno está mucho más desafiante, mucho más, hay más desequilibrio, entonces es mucho más relevante generar esa capacidad adaptativa, adelantándonos a lo que sea que se va a requerir de nosotros como organización. Tal cual. O sea, uno podría pensar que en el fondo es cómo yo puedo rápidamente, si lo pensamos como en un umbral, ¿no? Cómo yo rápidamente puedo estar percibiendo lo que ocurre afuera, lo leo, lo incorporo y tengo internamente un algo que también me hace poder responder. Esa es la capacidad adaptativa. Y si vamos un poquito más en profundo, ¿cómo lo hacemos? O sea, podemos hablar mucho de capacidad adaptativa, después llevarla a la práctica mucho más desafiante. ¿Cómo lo llevamos a cabo con nuestros clientes? Nosotros entendemos las organizaciones, por lo tanto, toda esa musculatura se da dentro de un espacio organizacional, ¿no? Podemos pensar también en capacidad adaptativa individual, también podemos pensar a nivel de equipos, pero si lo pensamos a nivel de organizaciones, tiene que ver también desde donde nosotros entendemos a las organizaciones. Y las organizaciones nosotros las entendemos desde 5 dimensiones, que tienen que estar ordenadas, alineadas y coherentes justamente para poder generar esta mayor capacidad adaptativa. Y esas 5 dimensiones son propósito, estrategia, estructura, cultura y talento. O sea, un propósito que explica la razón de ser de la organización, una estrategia que permite llevar eso adelante, una estructura que es coherente para que eso pueda funcionar, una cultura que es toda la forma que tenemos internamente de trabajar, que también tiene que permitir eso, y obviamente un talento, un liderazgo que nos habilita. Esas son las 5 dimensiones. Y hacemos cosas distintas en cada una de ellas. Y si agarramos cultura, hagamos un doble clic en cultura. Nosotros tenemos 5 variables que trabajamos de cultura. Hablemos de eso. Cuando pensamos en capacidad adaptativa y pensamos en cultura, ¿no? Que es todos los valores, comportamientos, todas las formas de ser al interior de la organización, podemos pensar en 5 principales variables, como dices tú. La primera, entonces, es juicio propio, ¿no? Y juicio propio se entiende como la capacidad de tener una opinión y poder tomar decisiones autónomamente dentro de una organización. La responsabilidad compartida, que es como entre todos nos sentimos responsables de los logros y de los objetivos, y por lo tanto tiene mucho que ver con los silos y el no tener silos, el poder justamente tener una responsabilidad compartida. El aprendizaje de los errores es como realmente frente a algo que ocurre y pasa, la organización tiene una capacidad o esta musculatura, todas estas son musculaturas, ¿no? Pero esta capacidad de decir, nos equivocamos en esto, lo tomo, aprendemos y desde ese aprendizaje hacemos por lo tanto cosas distintas, ¿no? La apertura a la discrepancia, que es justamente el poder poner mi opinión, que puede ser distinta a la tuya, en un ambiente particular, ¿no? Que todas esas voces puedan aparecer y podamos discrepar para poder aprender, podamos discrepar para poder enfrentar una situación, etc. Y la última tiene que ver con la confianza, que es como una organización, los miembros de esa organización se valoran y confían o generan un espacio contenedor, por así decirlo, para poder confiar en las capacidades del otro, confiar en los valores del otro, y esto en todos los niveles organizacionales, ¿no? Esas son las 5 grandes variables. Dadas estas variables y dado la cantidad de industrias en que hemos trabajado, clientes diversos, equipos, ¿hay alguna particularmente algún ejemplo que te llame la atención o que resalte en términos de trabajo que hemos hecho, las variables en cultura?
En la mayoría de los estudios que nosotros hemos hecho, y en Chile en particular, una de las variables que consistentemente aparece bajo tiene que ver con el juicio propio. Y esto es muy fácil de ver. Uno puede entrar a una reunión y pasa en algunos equipos donde el grupo espera que la jefatura dé la primera palabra o de la primera idea para que el resto pueda opinar y de ahí se genera una conversación, ¿no? O uno también lo puede ver cuando hay que mandar un correo y también se copia siempre a la jefatura para que puedan o estar enterados o para que después ellos puedan validar. Entonces existe, yo diría que con más o menos matices, pero creo que siempre hemos visto equipos o organizaciones donde este fenómeno se da, ¿no? La responsabilidad compartida, en cambio, yo creo que últimamente, quizás con temas sobre todo que nosotros hemos trabajado harto y que a ti te encantan, que tiene que ver con temas de inclusión y diversidad, hemos ido visualizando cómo los indicadores y las metas que las organizaciones se ponen justamente en términos de género y en términos de inclusión, que no solamente tiene que ver con género, pero partieron muy alojadas en una gerencia, generalmente la gerencia de persona o la gerencia de sostenibilidad, y en estos últimos años uno ha ido viendo cómo esa meta es más bien sentida, es transversal, y la responsabilidad de cumplirlo, ¿no?, es de todos. Eso habla, por ejemplo, de un buen ejemplo de una organización con mayor responsabilidad compartida, en ese caso en particular. Y es interesante, ¿no? Como estas variables no son individuales, sino que se van como construyendo. Sí. Necesito confianza para poder generar el juicio propio, tengo que tener una opinión, pero si no me dan el piso para dar mi opinión, entonces no se va a como generar. Exacto. También recuerdo son esos equipos donde a veces uno sale y uno dice, wow, aquí hay algo, ¿no? Y yo creo que donde más lo noté, que tiene que ver con confianza, tiene que ver con aprendizaje, pero sobre todo es muy fácil también notar cuando existe esa apertura a la discrepancia. Cuando equipos debaten, cuando lo debaten desde un lugar adecuado, obviamente, no desde el respeto, etcétera, pero el que alguien sepa y diga, yo opino algo distinto porque veo esto, y el resto escucha y construye sobre eso. Me acuerdo una vez en una jornada con un grupo de gerentes, la mayoría eran jóvenes, quizás tiene algo que ver la edad, pero en este caso en particular había una energía y una capacidad de discrepar que salimos de ahí, fue como, wow, se siente, se puede percibir eso. Y obviamente uno puede hacer cosas para que eso se dé, ¿no?, que es un poquito lo que hacemos. Claro. Y como la capacidad de discrepar tiene la base la confianza, y recién con esa confianza construida se habilitan tantas cosas, ¿no? También aprender, tener la conversación de que algo ocurrió incorrecto, o más bien hubo un error, y cómo aprendemos del error. No solamente señalizamos y analizamos, sino que generamos la conversación para que la próxima vez no ocurra de nuevo. Por lo que es más común, que es buscar el culpable, ¿no? Sí, efectivamente hay muchas organizaciones que dan ese salto de buscar el culpable a analizar y buscar la raíz de lo que puede haber pasado. Por ejemplo, en la industria minera hace mucho eso, ¿no?, que análisis de los errores. Ahora, el paso de cómo eso uno lo incorpora en aprendizaje también es una musculatura que es distinta. Es interesante reconocer a los clientes que tenemos, interesante cómo quieren trabajar la cultura para generar esa capacidad adaptativa y para poder desarrollarse y enfrentarse a todo el entorno que nos toca, que se viene, que ya está acá. Se habla mucho de capacidad adaptativa, se habla mucho de adaptabilidad, ¿no?, de la necesidad de adaptarse a este mundo, pero eso requiere un esfuerzo muy consciente interno, ¿no? Y eso implica, yo diría, principalmente una tarea de los liderazgos, que tienen que revisar mucho las formas en que ellos hacen, porque son habilitadores de cultura también. Entonces, los líderes son muy claves en habilitar y en permitir que esa musculatura se vaya desarrollando.
Y ahí obviamente se conecta con talento, pero también es necesario tener una estructura que te ayude. Si estructura es muy rígida, muy jerárquica, obviamente esto es Va más a impedir que ocurra lo que tiene que ocurrir. y es ahí volvemos a la conversación inicial, que es cómo vamos alineando estas 5 variables, estas 5 dimensiones, justamente para poder ir generando esa musculatura. Unas últimas palabras de cierre de este espacio. Nada, feliz de cumplir 20 años. Creo que lo que hacemos es súper relevante hoy día en las organizaciones, en el mundo, en las personas, y seguir haciéndolo. Y es algo que nos mueve, ¿no? Que nos mueve y nos lleva a venir a trabajar todos los días y va más allá del... Nada, capaz cambiar el mundo de a poquito. Exacto.